Y somos una iglesia cristoabarcante, We are a church that is all about Christ, comprometidos con Jesús y con su evangelio committed to Jesus and His gospel, para ser discípulos llenos del Espíritu Santo, to make disciples that are filled with the Holy Spirit, que crezcan en amor, that grow in love, que crezcan en fe that grow in faith, y que crezcan en servicio. and that grow in Por service. eso te voy a pedir que abramos juntos nuestras Biblias en el libro de Colosenses. So I'm going to ask you to open your Bibles to Colossians. La siguiente semana para los que somos de casa, vamos a empezar a estudiar el libro de los jueces, pero hoy quiero hablarte de un tema que creo que es muy importante, que lo consideremos y que más que considerarlo, que realmente podamos vivirlo y entenderlo. We're going to study something that I believe that is very important for us to not only know it, but also to live it out. Y antes de introducirme al tema, necesito empezar con esto. Before beginning with the topic, I need to begin with this. Si alguien te pregunta, If someone was to ask you, oye, ¿cuál fue el propósito Hey, por what was- habernos redimido a través de Jesucristo? what was the purpose of us being redeemed by Jesus Christ? ¿Por qué Dios envió a su Hijo Why did God send His Son para redimirnos? to redeem us? ¿Qué sería tu respuesta? What would your answer eso. be? ¿Tienes una Do respuesta? you have an answer? Y creo que la respuesta puede variar de tantas formas como personas habemos aquí hoy. And I think that the answer could vary between as many people that are here today. Por ejemplo, For example, hay quien pudiera quizá responder a esto diciendo que a través de Jesús fuimos rescatados del castigo y la condenación eterna a causa de nuestro pecado. someone could answer that we were rescued from our sin and our condemnation. Hay quien puede decir en base a su experiencia que fue redimido para sacarlo del estilo de vida del cual llevaba. Someone could say that from their experience, they were rescued from the style of life that they were living. Quizá alguien puede decir que Jesús lo redimió para hacerlo discípulo de él. Maybe someone could say that Jesus redeemed them to make them a disciple of Him. Y aunque pueden ser respuestas muy variadas And even though they could be very varied answers e inclusive válidas y con sustento bíblico, and even valid and with biblical backing, la realidad es que si vemos el cuadro completo que va desde Génesis hasta Apocalipsis, the reality is that if we see the background from Genesis all the way to Revelation, vamos a encontrar que la redención no es nada más para no ir al infierno, we are going to see that our redemption is not just so we just don't go to hell. no es nada más para librarnos del castigo It a is- causa de nuestros pecados, It is not just to free us from the punishment for our sins. no es solo para que pudiéramos ser sanos de alguna enfermedad It is not so we could just be healed from some sickness, o quizás darnos una nueva manera de vivir. maybe giving us a new way to live. La redención a través de Jesús Redemption through Jesus va más allá de recibir algo is further beyond than receiving something o de solo participar de las bendiciones eternas or only participating in the eternal blessings que Dios amorosamente dispone para sus hijos. that God lovingly gives to all of His children. Y es precisamente de esto, de lo que quiero hablarte esta mañana. And that's precisely what I want to talk about this morning. De primero, por qué necesitamos recibir esa redención First, why we need that redemption, y cuál es el resultado de esa redención en nuestra vida en el tiempo presente. and what is the result of that redemption in our life today. Entonces, como lo hemos venido haciendo, te voy a dar 3 puntos So I'm going to give you 3 points que nos van a ayudar a profundizar that will help us to go deeper y creo que
más que nada recordar el contenido del mensaje. and also to help us remember what we saw in the sermon. La idea es condensar en estos 3 puntos The idea is to condense in To- these 3 points everything, todo el contenido del mensaje. the whole content of the sermon. Estate muy atento a estos 3 puntos. So be very attentive to these Colosenses, 3 points. Colosenses capítulo 2, versículos del 13 al 15. Colossians 2, 13 through 15. I'll let those with English Bibles follow along. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y me voy a detener ahí. Y permíteme orar. Let's pray. Padre, gracias, Señor, porque como cantábamos ahorita, no hay un mejor lugar en el cual podemos estar más que en tus pies. Father, we thank you because, like we just sang, there's no better place to be than at your feet. Gracias porque de alguna manera hemos podido escoger la mejor parte. Thank you because in some way we've been able to choose the best part. Padre, y así como vemos en la Escritura, And as we see in the scriptures, en diferentes momentos, que a través de tu palabra vino vida, vino libertad. in different moments in which your word gave life, gave freedom, Te ruego que a través de ella esta mañana hagas lo mismo, Señor. I ask that you would do the same thing that today. Por favor, Please. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. A lo largo de toda la Escritura Throughout all scriptures, podemos encontrar respuesta a 3 preguntas que son fundamentales para nuestra vida. we can find three answers to three questions that we can find throughout all scripture. ¿Quién es Dios? Who is God? ¿Qué es el hombre? ¿O quién? Sí, creo que más que quién es ¿qué es el hombre? What is man? ¿Y cuál es el destino del hombre después de morir? And what is the destiny of man after dying? Y quiero enfocarme en lo que la Biblia dice acerca de lo que es el hombre. And I want to focus today on what the Bible says about what man is. Porque cuando entendemos quiénes somos, Because when we understand who we are, entonces es más fácil poder entender cuál es nuestra posición delante de Dios. it is easier to understand our position before God Y el propósito de por qué fuimos redimidos a través de Jesús. and the purpose of why we were redeemed by Jesus. Ahora, cuando digo entender quiénes somos, So when I say who we are, no me refiero obviamente a un asunto de, pues soy Quique, tengo 43 años, vivo en Querétaro. I'm not referring to, I'm Kike, I'm 43 years old, I live in Querétaro, Es que soy mexicano I'm Mexican, y el mexicano le gusta vivir en el caos. and the Mexican likes to live in chaos. El mexicano nunca empieza las cosas a la hora que dice que van a empezar. The Mexican never begins things at the time they said they were going to. No, cuando la Biblia nos lleva a un real conocimiento de quiénes somos, No, when the Bible takes us to understanding of who we really are, nos va a llevar en la misma línea de pensamiento que a la que llevó al apóstol Pablo it will take us through the same way of thinking of the Apostle Paul en cuanto a nuestra posición y En el- nuestra condición delante de Dios. about our position and our condition before God. Es decir, It's to say, y este es el primer punto. and this is the first point. ¿Cuántos puntos te voy a dar? How many points am I going to give 3. you? Este es el 3. primer punto. This is the first point. A través de la Escritura, Through the scriptures, Dios revela que somos pecadores God reveals that we are sinners, necesitados de un Salvador needy for a Savior que nos redima. who will redeem us. Primer punto, First point, somos pecadores we are sinners necesitados de un Salvador que nos redima. in need of a Savior who will redeem Y es us. súper interesante esto, And this is so interesting porque
si estudiamos las cartas de Pablo, If we study Paul's letters, vamos a observar un cambio radical we are going to observe a radical change que Pablo iba teniendo de sí mismo conforme fue conociendo su posición y su condición delante de Dios. that Paul began to discover the more and more that he understood his condition and his position before Jesus. Mira, Primera de Corintios, 1 Corinthians, una de las primeras cartas que Pablo tiene la oportunidad de escribir. one of the first letters that Paul writes, Él se describe a sí mismo como el más pequeño de todos los apóstoles. he describes himself as the smallest of all prophets, the least important. Unos años más tarde, cuando escribe la carta a los Efesios, And later, when he writes the letter of Ephesians, ya no es el más pequeño de los apóstoles, he's no longer the least important of the apostles, sino que ahora Pablo se ve como el menos de todos los santos. he sees himself as the least of all the saints. Como que su estándar de calidad va bajando. So his quality standard is going down. De los apóstoles From soy the el menor. apostles, I'm the least. No. No. Creo que de los santos Now of the saints, soy el menor. I'm the least. Y en una de las últimas cartas que Pablo escribe, And one of the last letters that Paul writes, las cartas a Timoteo, the Timothy letters, le dice esto: he says this, Timoteo, Timothy, de los pecadores, of the sinners, yo soy el primero. I am the first. ¿Te das cuenta? Do you realize? De apóstol From apostle a santo to saint a pecador. to sinner. Y cuando aprendemos a vernos así, And when we learn to see ourselves this way, pecadores que con nuestras actitudes, nuestros comportamientos, nuestros pensamientos hemos ofendido a Dios, that sinners with our attitudes, our behaviors, our ways of living, we have offended God, entonces podemos entender then we can understand y abrazar con fe la urgente necesidad que tenemos And de un embrace- Salvador que nos rescate. embrace with faith the urgency that we need of a God who loves us and rescues us. ¿Sabes? Cuando nuestro entendimiento acerca del peso que tiene nuestro pecado es el correcto, You know, when our understanding of the weight of sin is correct, es cuando tenemos la gracia para exaltar a Jesús como ese Salvador que se entregó a sí mismo. it's when we have the grace to embrace He who was exalted to save us from our sins, Por el perdón de nuestros pecados for the forgiveness of sin, y darnos vida. and give us life. Pero esto ocurre solo cuando entiendes cuál es tu posición y tu condición delante de Dios. But this only occurs when you understand your position, your condition before Jesus. De otra manera, Jesús va a ser un buen maestro. In another way, Jesus would just be a good teacher. De otra manera, Jesús va a ser algo al cual, pues cuando las cosas van bien, entonces como que me nace seguir y alabar y adorar. Otherwise, it would just be, when things are going well, then I really feel like worshiping God and following Him. Cuando entendemos lo que somos, But when we really understand who we are, cuando entendemos el peso de nuestro pecado, when we understand the weight of our sin, es cuando corremos a Él that's when we run to Him. y en fe lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. And in faith, we recognize Him as our Lord and Savior. Mira, ve a Efesios capítulo 2 versículo 1. Turn to Ephesians 2, verse 1. Y Él les dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
Versículo 4, pero Dios, y marca ese pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y me voy a detener ahí. He read, Pero- he read through verse 6. Pero ¿puedes darte cuenta? Can you realize? ¿Puedes ver la posición de miseria en la que nos encontrábamos sin Cristo? Can you see the position of misery in which we were found without Jesus? Muertos en pecado. Dead in our sins. Y necesitas saber esto. And we need to know this. Pero no había nada en nosotros que pudiéramos hacer para poder cambiar esta situación. That there was nothing in us that could change that situation. No había nada que pudiéramos hacer para poder cambiar la condición delante de Dios de pecado. There was nothing that we could change before God, our condition of sin. Sin Cristo Without Christ, estamos en una posición tan desagradable, tan detestable We a are- causa de nuestra condición de pecado. we are in a position so unworthy with our sin Que si tuviéramos la capacidad de vernos como realmente somos, that if we had the capacity to see ourselves as we really are, creo que nos detestaríamos I think we would detest a ourselves. nosotros mismos. Sin Cristo, nuestro destino es miseria segura. Without Christ, our destiny is sure misery. Porque como lo acabamos de leer en Efesios, Because as we just read in Ephesians, merecemos con toda justicia we deserve with all justice el terrible castigo de Dios. the terrible punishment of God. Y es interesante este punto, And this is interesting porque creo que muchas veces because I think many times llegamos a dar por hecho de que Dios nos ama we just go with the fact that God loves us porque Él tenía que amarnos. because He had to. Porque mírame, Because look at me. ¿cómo no amarme? How wouldn't you love this? ¿Cómo Dios no me iba a amar a mí? How would God not love me? Que Él dio a su Hijo porque así tenía que hacer, así tenía que ser, Because He gave His Son, because that's how it had to be. porque si no, ¿quién sabe qué hubiera hecho Dios? Because who knows what God would have done? Y perdemos la vista, And we lose sight la magnitud del amor, the magnitude of the love, del perdón, of the forgiveness, de la misericordia, of the compassion, del amor con el cual Dios nos ama. and the love with which God loves us. Porque de tal manera amó Dios al mundo Because in such a way, God loved the world que dio a su Hijo. that He gave His Son. Pero no sé si por estar tan acostumbrados a escuchar justamente esta declaración, But maybe we're so used to hearing this declaration, perdemos de vista justamente eso. we lose sight just this. Y creemos que Dios nos ama, te repito, porque tenía que amarnos. And we think that God loves us is because He had to. Y claro que no lo decimos de esa forma. And of course, we don't say it that way. Claro que no vamos por ahí diciendo, Dios me ama porque tenía que amarme. Obviamente no somos tan cínicos como para reconocerlo y decirlo de esa manera. We're not so cynic to say it in that way. Pero ¿sabes cuál es la trampa que nos indica que hemos caído? O cuál es la señal, mejor dicho, que nos indica que hemos caído en la trampa de creer que Dios nos ama porque Él tenía que amarnos? But you know what indicates that we've really fallen into that belief? Y hay muchas, And there's many, pero solo quiero mencionarte algunas. but I'm just going to mention a few. La actitud con la que vengo a la iglesia. The attitude with which I come to church. Cuando en mi corazón creo que Dios me ama porque Él tenía que amarme, se ve reflejado en mi actitud al momento de alabar y adorar. When I believe that God loves me because He had to, it's reflected in how I worship Him. El valor que le doy a su palabra, The value that I give to His word, la importancia que le doy al congregarme. the importance that I give to congregate. Porque cuando yo entiendo que Dios no tenía, escucha esto, Dios no tenía ninguna necesidad de mí.
Because when I realized that God had no need of me, y que lo que merecía era el juicio y el castigo a causa de mi rebelión, and that what I deserved was His justice due to my rebellion, pero en lugar de eso but instead of that, he sido redimido, I have been redeemed, amado, loved, recibido a misericordia, received in mercy, adoptado como hijo. adopted as son. Cuando verdaderamente abrazo eso con fe, When I truly embrace this with faith, entonces tengo la gracia para que mi corazón arda y se desborde en gratitud y alabanza. then I have the grace that my heart burns and overflows with gratitude Por el Dios de misericordia because He is a God of mercy. y gracia que me rescató y me redimió a través de Jesús. And in His grace, He rescued and redeemed me through Jesus. ¿Cómo está tu concepto de esto? How is your concept of this? ¿Cómo está tu tiempo de alabanza? ¿Cómo está tu tiempo de adoración? ¿Cómo está el valor que le das a la palabra? How is your worship? How is your priority of being in the Word? Sabes, Dios es autoexistente. You know, God is self-existing. Dios es inmutable. He is unchangeable. Es decir, Él no cambia y es eterno. He does not change. He is eternal. Dios no tiene principio y no tiene fin. He has no beginning and no end. Estas cualidades únicas hacen que Él sea pleno en sí mismo. These unique qualities make Him full in Himself. Eso significa que a diferencia de nosotros, That means, in contrast to us, Él no necesita absolutamente nada fuera de sí mismo He needs nothing outside of Himself para existir, to exist, para estar satisfecho to be satisfied, o para sentirse pleno. or to be full. And Déjame complete. decirlo así. Let me say it this way. Dios no nos necesita. God doesn't need us. Soy yo quien le necesita a Él. It is me who needs Him. Dios no necesita mis alabanzas. God does not need my worship. Soy yo quien necesita alabarle a Él. It is me who needs to worship Him. Soy yo quien me vuelvo necio y se lastima a sí mismo cuando en mi corazón creo que no hay Dios. It is me who's foolish and Cuando creo que no. when I think that I don't need Him. Y la justicia And the justice y el poder de Dios nos condenarían and the power of God would condemn us, y su justa ira and His just wrath, tendríamos que haberla recibido we should have received it si no fuera por su gracia, if it weren't for His grace, a donde hoy podemos correr to which today we can run para recibir misericordia. to receive mercy. Y hoy necesitamos recordar y celebrar que fue Dios quien no solamente dio el primer paso, And today we need to remember that it is not only God that gave the first step, sino todos los pasos que fueron necesarios para poder encontrarnos but con Él. all the necessary steps to find us. Aun sabiendo nuestro pasado, Even knowing our past, aun conociendo las heridas de nuestro corazón, even knowing the hurts of our hearts, aun sabiendo cuántas veces le estaríamos fallando, even knowing how many times we were going to fail Him, Él dio los pasos necesarios He gave the necessary steps para tener este encuentro con Él. to have that encounter with Him. Y yo sé que esto va en contra de lo que quizás a nuestros oídos nos gusta escuchar. And maybe this goes against what our ears like to hear. Pero la realidad es que Jesús se entregó por nosotros But the reality is that Jesus gave Himself for us, y nos amó. and He loved us. No porque tengamos la gracia para ser amados. Not because of something that makes us lovable. Aquí está mi mamá y mi mamá me ama porque soy su hijo. And here's my mom, and she loves me because I'm her son.
pero no sé si me amaría si no fuera su hijo. But I don't know if she'd love me if I weren't her son. Conociéndome, seguramente no le caería muy bien. Knowing me, she probably wouldn't like me if I weren't her son. La realidad es que no tenemos la gracia para ser amados por Dios. The reality is that we don't have something in us that makes us lovable before God, O porque fuéramos unos excelentes prospectos or because we were excellent prospects que le agregarían valor a su reino. that would add value to his kingdom. A través de Jesús, Through Jesus, Dios extendió su mano God extended his hand para sacarnos de la ruina to take us out of the ruin y de la miseria en la que nos encontrábamos. and the misery in which we found ourselves. Porque no había nada en nosotros Because there was nothing in us que pudiéramos hacer that we could do para cambiar esa condición. to change that condition. Entonces quiero que medites en eso. So I want you to think about this. Pero el motivo del por qué el Padre dio a su Hijo The motive for which God the Father gave his Son para redimirnos to redeem us fue para alabanza is for the worship y gloria de su nombre. and the glory of his name. Esa es la razón principal del por qué Dios nos redimió. That is the principal reason for Para which he redeemed us, alabanza y gloria for the de su worship and nombre. glory of his name. Acompáñame a Juan capítulo 4, versículo 23. We're going to turn to John 4:23. Mas la hora viene, le dijo Jesús a la mujer samaritana, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Te das cuenta? Do you realize? A través de Jesús, Through Jesus, el Padre nos ha provisto de salvación the Father has provided us with salvation para que tengamos la gracia de hacer lo que antes tú y yo no podíamos hacer. so that we would have the grace to do what we couldn't do before, Adorarlo to worship him y exaltar su nombre. and to exalt his name. La hora viene, dijo Jesús. The hour is coming, Y Jesus ahora said, es and it is time now cuando adorarán al Padre en espíritu y en verdad. when they will worship God in spirit and truth. Y este es el segundo punto. And this is the second point. El primer punto es que somos pecadores necesitados de un Salvador que nos redima. The first one is that we are sinners in need of a Savior that will redeem us. Y el segundo punto es este. And the second one is this. La redención a través de Jesús nos transforma en adoradores que exaltan su nombre. The redemption of Jesus transforms us into worshipers that will adore him. La alabanza The worship y la adoración es un medio de gracia. is a means of grace. Es un medio a través del cual podemos anunciar y exaltar la misericordia de aquel que nos rescató. It is a means through which we can announce and exalt he who rescued us. Déjame decirlo así. Let me say it this way. Alabanza y adoración es la respuesta de nuestro corazón a la grandeza de Dios. Worship is our response to the greatness of God, Pero también es un medio but it is also a means a través del cual podemos experimentar su presencia. through which we can experience his presence. Entonces quiero que veas lo profundo de So I esto. want you to see how important this is. Porque Dios busca adoradores Because God seeks out Que- worshipers que alaben y que exalten su nombre. who will adore and worship his name. Porque a través de la alabanza y la adoración podemos recibir paz. Because through worship and adoration, we can receive peace. A través de la adoración y la alabanza podemos ser consolados. Through worshiping him, we can be comforted. Podemos ser fortalecidos. We can be strengthened. Podemos ser transformados. We can be transformed. Dios nos transforma en adoradores. God transforms us into worshipers. No porque Él necesite
adoración. not because he needs worship. Y este es el tercer punto, And this is the third point. porque a través de la adoración Dios nos invita a encontrarnos con el gozo de su presencia. Because through worship, God invites us to enjoy the joy of being in his presence. Dice el salmista The psalmist says que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. that God dwells in midst of the worship of his people. Entonces, la alabanza y la adoración, además de ser un medio a través del cual podemos exaltar la grandeza de Dios, So apart from that, worship is a means to which we can exalt and worship the name of God. también es un medio para encontrarnos en el gozo de su presencia. It is also a means through which we can find ourselves in the joy of his presence. Esa presencia donde el sediento es refrescado, That presence where the thirsty is refreshed, donde el cargado es librado de su carga, where he who is weary is renewed. esa presencia donde el enfermo es sanado, It is that presence where the sick is healed, donde el quebrantado es restaurado. where the broken is restored. Y quiero terminar con esta historia en Lucas capítulo 4, ve para Lucas 19, perdón. I want to end with this story. We're going to turn to Luke 19. Lucas capítulo 19, versículo 36. Luke 19, verse 36. Jesús, son los últimos días de Jesús y está entrando lo que conocemos como la entrada triunfal. This is the last days of Jesus, and Jesus is entering Jerusalem and what we know as the triumphal entry. Y mira lo que dice versículo 36. Look at what it says in verse 36. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: les digo que si estos callan, las piedras clamarían. Si estos no alaban, si estos no adoran, si estos no exaltan mi nombre, las piedras lo van a hacer. If these keep quiet, if these don't worship my name, if these don't exalt me, then the stones will cry out. Y quiero que medites en esto. And I want you to think about this. Pero a través de esta historia podemos ver a un Jesús que no solamente permite, sino que se deleita a través de un momento en el que el pueblo se une en alabanza. We can note how Jesus delights in this moment when the people adore him together, Al grado que dice: si ellos se callan, to the point of which he says, if they keep quiet, las piedras que están a lo largo del camino the stones that are on the way to the road comenzarán a clamar. will begin to cry out. Y quiero que medites en eso. And I want you to think about this. Pero ¿a cuántas piedras But how many stones le has dado la oportunidad de alabar y de adorar en tu lugar? have you given the opportunity to worship in your place? ¿Cuántos momentos de alabanza y adoración has dejado pasar? How many times of worship and adoration have you let go by, Dejando que otra cosa tome esa bendición de hacerlo. letting something else take that place of blessing? Sabes, la alabanza, You know, worship, la adoración, adoration, no solamente la adoración como nuestra obediencia, que sí, definitivamente nuestra obediencia es nuestra mejor alabanza y adoración a Dios. our best obedience is worship to God. Or being obedient is our best way of worshiping God.
Pero aquí tenemos un ejemplo claro But here we have a clear example de la importancia que Jesús mismo le dio a la alabanza y a la adoración de su pueblo. of the importance that Jesus gives to of the worship of his people. Y la alabanza no es un requisito. Worship is not a requirement. No es simplemente un tiempo que cumplimos porque necesitamos llenar el tiempo de algo. It's not just a time just to fill up space because we need something to do. Alabanza y adoración es un medio Worship is a means a través del cual reconocemos y exaltamos la grandeza de nuestro Dios. through which we recognize and exalt the greatness of God. Y no sé tú, And I don't know about you, pero personalmente yo no quiero que algo me robe la posibilidad de alabarle. but I don't want something to steal my possibility of being able to worship him. Y mi oración profunda my deepest prayer es que seamos una iglesia unida, is that we would be a united church, dispuestos a levantar la voz para alabar con libertad, willing to lift up our voices in freedom, para alabar con pasión, to worship Para- with passion, para alabar con fe, to worship with faith, como respuesta a las grandes cosas as a response to the great things que hemos visto de Dios, that we have seen God do, como respuesta a las grandes cosas que Dios ha hecho en nuestra vida. in response of the great things that God has done in our lives. Acompáñame a Salmos 40 del 1 al 3, por favor. Please turn to Psalm 41 through 3. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. ¿Alabanza a quién? A nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. ¿Por qué Dios pondría cántico nuevo en la boca del salmista? Why would God put a new song in the psalmist's in his mouth? Entonces, quiero que medites en esto, I want you to think about this, porque tu alabanza because your worship es un testimonio, is a testimony, como dice el salmista, mediante el cual otros pueden ser conmovidos e As- impactados. as the psalmist says, through which others can see and be impacted Al escuchar la fe upon hearing the faith con la que declaras with which you declare la grandeza de Dios, the greatness of God, al cual levantas tu adoración y tu alabanza. to whom you lift up your praise and worship. Entonces, damos gracias a Dios por eso. So we give thanks to God for this. Primer punto, First point, somos pecadores we are sinners necesitados de un Salvador que nos redima. in need of a Savior who will redeem us. La redención o Dios a través de Jesús nos redime para hacernos adoradores. God, through Jesus, redeems us so that we would be worshipers. Y a través de la alabanza y la adoración entramos al gozo de la presencia de Dios. And through praise and worship, we enter into the joy of God. Entonces creo que es un buen momento para terminar y cerrar alabando y adorando. So I think it's a good moment to finish praising and worshiping A nuestro Dios. our God. Entonces, ¿por qué no te pones de pie y mientras pasan Let's stand. los muchachos de la alabanza, oras un momento a Dios? It's a moment for God. ¿Por qué no das gracias por la redención que has recibido a Why- través de Jesús? Why don't you thank Him for the redemption that you have through Jesus? ¿Por qué no das gracias porque hoy puedes ver la necesidad que tienes de ese Salvador? Why don't you thank Him? Because today you can thank Him for
that you have this salvation in Him. Porque en su misericordia Él te ha convertido en un adorador que puede adorar y exaltar el nombre de Dios. In His mercy, He has turned you into a worshiper.